Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. Nuestro saludo, como acostumbramos cada fin de semana, en el idioma mojeño trinitario. Aquí en Sache Mojos tenemos varios temas para esta edición. Uno, que Guacaraje se vistió de color para celebrar sus 224 años. Un autor precisa datos, en otro asunto, datos de la historia de Piso Firme. También tenemos algo de la presentación de una edición moderna del libro de la lengua moja antigua, de hace 300 y tantos años. Y en la entrevista de hoy mostraremos el avance de la investigación científica en los llanos de Mojos. Y hablando de investigación, se hará conocer también aquí los hitos del calendario histórico regional en lo que concierne a esta semana. Y conoceremos los términos de la convocatoria al concurso de artes de la gestión 2024 de la Casa de la Cultura del Beni. Y hacemos este programa en coincidencia con el Censo Nacional de Población y Vivienda en todo el país, en Bolivia. Hay que quedarse en casa para esperar a los voluntarios que harán el registro nacional en este censo. El censo reúne datos que se convierten después en un instrumento muy valioso para la planificación del desarrollo. Dicho este anuncio, ¿estamos listos para empezar? ¿Estamos? ¿Usted también? Entonces comenzamos Sache Mojos. Rincón poético. Este pasado 21 de marzo se recordó en el mundo el Día Internacional de la Poesía. A los amantes de este género literario, recordamos que el Día Internacional dedicado a la poesía fue instituido por la UNESCO en 1999, ya hace 25 años. Se lo hizo en homenaje a las diversas lenguas o idiomas con las que todos nos expresamos y así diversificamos la cultura de los diferentes pueblos. En Sache Mojos, en referencia a este día dedicado a la poesía, hemos recibido una interesante colaboración. El amigo Erlan Vargasemo nos ha enviado dos poemas. No se contentó con uno, Erlan. Él es un entusiasta cultor. Uno es un poema propio de Erlan, está dedicado a su pueblo, a San Javier de Mojos. Y el otro es una declamación de otro poema de otro autor. Aquí hemos preferido, por ahora, escuchar la recitación de Erlan Vargas. Él nos declama Poema en Otoño, de don Ambrosio García Rivera. Don Ambrosio García, uno de los grandes poetas venianos. Escuchamos Poema en Otoño. Gracias, muchacha, por haber colmado la copa de mi vino, tinto en la sombra profunda de tus ojos y claro en el arco de tu beso sencillo. Por haber ingresado en mi mundo de otoño con el ritmo pausado de tu paso menudo. Por haber removido esa tierra de mis huertos para sembrar en ella de nuevo una ilusión. Por haberte parado para mirar el mundo desde el arco caído de mis hombros cansados, por haber derramado en mis quietos crepúsculos el tinte fervoroso de un nuevo amanecer. Porque has hecho, muchacha, que florezcan mis árboles en la hora en que el tedio del otoño derrumba sus hojas amarillas. Porque has hecho que palpen en la noche callada de tu pelo caído mis manos la certeza de la seda y el viento. Porque has puesto en el turbio caudal de mi sangre
la pulsación vibrante de un amor imprevisto, porque has llegado cálida como un viento del norte a enloquecer las aspas de mis brazos rendidos. Porque en este naufragio continuo que es la vida, me ofreces una tabla que apunta a la esperanza. Gracias, Erlan, por esa bonita poesía. Ambrosio García Rivera, poeta veniano, nació en Santa Rosa del Yacuma en 1925. Falleció en Reyes, la ciudad de los Santos Reyes, en febrero del año 2020. Hemos escuchado el poema en homenaje al Día Mundial de la Poesía, día que se celebra el 21 de marzo cada año. A propósito del 21 de marzo, esta fecha es también especial para otra manifestación cultural, en este caso una manifestación artística, el cine boliviano. Preguntarán ustedes qué relación tiene el 21 de marzo con el cine boliviano. Lamentablemente, el 21 de marzo de 1980 fue asesinado el sacerdote Luis Espinal Camps, Lucho Espinal. Este cura español fue asesinado previo secuestro y tortura. Entonces la fecha se dedicó al cine porque Luis Espinal fue un cineasta, estudió el cine en Italia, fue poeta, fue periodista, fundó y dirigió el semanario Aquí. Nuestro homenaje desde aquí a Lucho Espinal. Pero el 21 de marzo es también otra fecha importante. Es Día Internacional de los Bosques, definido como día especial para proteger todos los bosques, tanto para sembrar más árboles como para luchar contra la depredación indiscriminada. Este año, 2024, se pretende que el día 21 de marzo haya servido para pensar en la innovación, buscando soluciones alternativas para la preservación de los bosques. Sembremos más plantas, cuidemos las plantas, evitemos la degradación del suelo y apoyemos la diseminación de las especies forestales. Así hemos recordado el 21 de marzo. Estamos en Sache Mojos. Huacaraje se vistió de color. La población de Huacaraje se vistió de color para celebrar 224 años de su fundación. Los huacarajeños bailaron en la Asmipiesta Sacose, Huacanaro, es decir, la fiesta de San José de Huacaraje, traduciendo ello del idioma itonama. El baile comenzó con la entrada folclórica, el lunes 18. Varios grupos, especialmente de estudiantes, desfilaron por el centro de la población y alrededor de su plaza, frente a la iglesia del pueblo. Y el martes 19, el día del aniversario, se realizaron los actos principales. Una celebración por todo lo alto, como merece San José de Huacaraje por su aniversario. Felicidades a los huacarajeños, especialmente a los que nos escuchan aquí en el programa por la radio. La lengua moja de Pedro Marván. Como muchos conocen, después de la fundación de Loreto, la primera misión jesuítica a finales del siglo XVII, hubo una gran actividad de los misioneros, de esos misioneros que llegaron y fundaron las primeras fundaciones, reducciones, misiones jesuíticas. Una de ellas, de esas actividades, fue el aprendizaje del idioma nativo, en realidad de los idiomas.
Se conoce que había varios grupos indígenas y por tanto había varios dialectos. Con el tiempo, los sacerdotes creyeron conveniente aplicar un solo dialecto. Lo llamaron la lengua moja o moxa. El padre Pedro Marván, uno de los fundadores de Loreto, se dedicó con mayor interés al idioma y escribió un vocabulario que tituló El arte de la lengua moxa, con el correspondiente vocabulario. Pero también hizo la traducción del catecismo católico a la lengua moxa, con el objeto de avanzar en la evangelización de los habitantes, de los indios habitantes de la región. La Compañía de Jesús hizo que el libro de Marván se publicara y se difundiera, la lengua moja y el catecismo. Con el tiempo, ambas publicaciones se convirtieron en dos hitos en la historia de la antigua provincia Mojos y también hitos de la historia de la evangelización e hitos de la historia de Bolivia. Hace pocos años, por iniciativa de la UNESCO, fue creada la Memoria del Mundo, con documentos de vital importancia de todas partes del mundo, para tener registro de la historia mundial. En esa memoria del mundo, ahora están el arte de la lengua moja y el catecismo católico en idioma mojeño, escritos por el misionero Pedro Marván. Este año 2024, el martes 19 de marzo, en la ciudad de La Paz, copias nuevas de esas dos obras han sido presentadas en un acto especial. Son ediciones nuevas. La presentación se efectuó en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en un acto especial. Una presentación importante, un acto importante. Tratándose de obras escritas en Mojos, específicamente en Loreto, decimos nosotros aquí ahora que lo ideal sería que esa presentación se haga acá en el Beni, sea en Loreto o en Trinidad. Sería lo ideal. Las autoridades respectivas tienen la palabra. Por el momento se ha garantizado que el documento perviva en el tiempo. Mientras tanto, el documento original está a buen recaudo. Concurso sobre biodiversidad. Reto Ciudad Naturaleza es el nombre de un concurso de fotografía de especies de la fauna y de la flora. El concurso es organizado a nivel mundial a través de las ciudades, de los municipios. Este año será la 9ª versión del certamen. Se trata de fotografiar las especies de animales y plantas que existen en cada ciudad y conocer así el nombre de cada una. El concurso Reto Ciudad Naturaleza busca que la población de cada ciudad ayude a la preservación de los espacios naturales, donde están las especies de flora y fauna. Para participar se debe tomar fotografía de la planta o el animal que tenga cada uno en su entorno y enviar la fotografía a través de una aplicación en el Internet, en la red internacional. La aplicación se llama Naturalista. La planta o animal fotografiado será identificado con su nombre científico y así se aprenderá un poco más del tipo de fauna y de flora que se tiene en cada lugar. Este año 2024 participan por Bolivia las ciudades de Trinidad, La Paz, Sucre, Cochabamba, Potosí y Tarija. Para enviar las fotografías se debe contar con la aplicación esta que le decimos en el celular, que se obtiene gratis desde la red. Participen. Será muy interesante esta experiencia. Libros para San Borja. Libros para San Borja es la campaña que se realiza en la ciudad de La Paz. Hacemos eco de esta campaña interesante que ha empezado el Club de Leones de Cristo Rey, ese barrio del distrito S1 de los Leones paceños. Los leones están
solicitando donación de libros de lectura usados para niños de primaria. Una iniciativa en la que participa nuestra amiga la veniana Rosita Maimura. Buena idea la de Rosita y de sus amigos Leones de Cristo Rey. Claro, también los Leones de San Borja están haciendo lo suyo, recogiendo donaciones de libros ahí mismo en San Borja. Les irá re bien, estamos seguros. Y a propósito de Rosita Maimura, enviamos saludos a la promoción de su colegio, a la promoción 1964. Saludos a todas ellas, las egresadas del CETO. Seguimos en Sachemojos. Huellas de la naturaleza y de la historia. La investigación científica en el Beni sigue dando pasos pocos quizá, pero pasos sólidos y permanentes. Esta vez hemos conocido de los resultados de una expedición científica efectuada en el departamento, en la región. El Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos organizó la expedición que se efectuó en la provincia Vallivian, específicamente en la zona de los lagos de Santa Rosa de Yacuma y la ciudad de Los Santos Reyes, incluyendo una parte del río Yacuma. Concluida la expedición y elaborados los resultados, se entregó el informe oficial. El informe fue presentado por el coordinador principal de la WCS, Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Él es Robert Wallace, quien llegó a Trinidad para entregar en un acto público. ¿Quién recibió el informe? El rector de la Universidad Autónoma, don Jesús Egues Rivero. En su explicación, Robert Wallace mostró entusiasmado por los resultados de la investigación. Para conocer detalles de ese informe, precisamente le hemos pedido que converse con nosotros y lo visitamos en las oficinas de la WCS, donde nos recibió muy gentilmente. Robert, bienvenido al programa Sachemojos. Muchas gracias, Juan Carlos, y es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Muchas gracias por recibirnos otra vez aquí, en este caso para dar cuenta de un informe, nuevo informe de otra expedición científica en el departamento del Beni. Se ha presentado ya el informe en forma física y también está disponible en la internet. Exactamente. Por favor, cuéntanos por qué se ha elegido a esta zona de la provincia Vallivian para hacer esta nueva investigación científica. Bueno, es interesante, ¿no? Porque justamente nosotros somos uno de los miembros del grupo de trabajo para los Llanos de Mojos, donde tenemos esta modalidad de las expediciones científicas para ir un poquito documentando los increíbles valores que tiene el departamento del Beni y los llanos como sistema. Las expediciones nos parece muy importante. Y la primera que hicimos fue justamente, y hemos hablado con ustedes sobre eso, a los grandes lagos tectónicos de exaltación, porque fue una zona muy desconocida en el departamento y nos ha parecido muy importante empezar con un sitio realmente donde no había mucha información. En el caso de la segunda expedición, para nosotros particularmente como WSS fue muy importante porque ya vamos 20 años trabajando en conjunto con los dos municipios, tanto de Reyes como de Santa Rosa. ¿Por qué? Porque inicialmente por el hallazgo de la existencia todavía de dos especies de primates endémicas a Bolivia, las únicas dos especies endémicas de primates de Bolivia. Ambos se encuentran solamente en el Beni y solamente en realidad en estos dos municipios. Hay uno de ellos y apenas a San Borja, pero la gran mayoría de su distribución está
en estos dos municipios y el otro exclusivamente en los dos. Entonces ahí nace toda una relación con las comunidades, con los mismos pueblos y también con las autoridades, ¿no? Y esto va desarrollándose en el tiempo y en los últimos 10, 15 años hemos estado apoyando tanto Santa Rosa como Reyes en apoyarles en la creación de áreas protegidas municipales y también en todo lo que ha sido el proceso de consulta y desarrollo de los planes de manejo, los planes de monitoreo y otros tipos de instrumentos de gestión. Entonces, en este proceso siempre había la pregunta y el interés de las autoridades en generar más información sobre la biodiversidad, porque además de eso, es muy importante que recordamos que la zona de Santa Rosa y Reyes, y particularmente el río Yacuma, es uno de los atractivos más importantes de turismo en el país. Entonces, yo no tengo los datos de turismo a mano, pero entiendo que el destino Madiri-Santa Rosa, Madiri-Pampas, que incluye los municipios de Santa Rosa, Reyes, también Rurrenabaque, San Buenaventura, Ixiamas, Apolo, es uno de los 3 sitios más importantes para el turismo a nivel nacional. Más visitados. Sí. Entonces, ahí obviamente sabíamos de que si nosotros podríamos realizar una expedición en esta zona, la información iba a ser súper útil para las comunidades, para las autoridades en todo lo que es la gestión a nivel municipal, pero también a nivel de las áreas protegidas, pero también súper útil para todos los que están involucrados en esta actividad económica tan importante para la región, que es el turismo, lo cual tiene mucho potencial, pero mucho de este potencial se tiene que desarrollarse con información. Y aquí hay un montón de información sobre la biodiversidad y también sobre la arqueología, que vamos a hablar un poco más, Cacho. Seguro. En esos dos municipios existen áreas protegidas municipales. ¿Cuáles son? Exactamente. En el municipio de Reyes hay uno que se llama el área protegida municipal Rucanruca. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir en el lenguaje maropa, justamente es el nombre común de las 2 especies de monos endémicos de la zona, que son lucachis, ¿no? Y Rucanruca, lucachi también viene de Luca Luca, que es un poquito, hace referencia a su canto. Yeah. Luca Luca, Luca Luca, Luca Luca. Y Rucanruca también, Rucanruca, o sea, y en otros lugares tienen otros nombres que también. ¿Y el otro área? El otro área es justamente el área protegida ya del municipio de Santa Rosa, que es el área protegida municipal Pampas del Yacuma. Ellos dos en conjunto, que son colindantes, cubre una superficie de casi 1.5 millones de hectáreas. Entonces realmente son espacios grandes que han sido creados a demanda de la gente local, con participación de las comunidades, también de los y las ganaderos que están en la zona. Entonces, tienen un apoyo social importante y obviamente los municipios están apuntando hacia la conservación de los recursos naturales y también el uso sostenible de diferentes recursos en la zona, pero también el turismo. Además del turismo, seguramente tienen ellos otros intereses sociales y económicos, ¿no? Apuntemos más todavía, más precisamente, ¿cuáles fueron los sitios que ustedes eligieron para hacer la exploración? Claro, entonces esto siempre hagamos en consulta con las autoridades. Entonces, por ejemplo, si bien la expedición se llama expedición científico a los lagos y lagunas de Reyes y Santa Rosa, cuando estuvimos consultando con los 2 municipios, por supuesto Santa Rosa ha dicho, mira, si van a estar en la zona, por favor queremos que ustedes generen información sobre el río Yacuma, porque es uno de los sitios más importantes de turismo en la región y ellos quieren y querían
información más específica sobre este área. Entonces, todos los sitios lo hemos ido escogiendo en consulta con las autoridades, por supuesto con las comunidades, y entonces así fue que empezamos la expedición en una laguna en el municipio de Reyes que se llama San Lorenzo. Y ahí estuvimos más o menos una semana. Luego fuimos al río Yacuma en Santa Rosa. De ahí, después de otra semana intensa de trabajo, fuimos al lago Rogagua, que el campamento estaba en Santa Rosa, pero obviamente el lago Rogagua se comparte entre Santa Rosa y también Reyes. Entonces este sitio tiene relevancia para ambos municipios. Y hemos terminado en otra laguna grande en el municipio de Reyes, un poco más al norte, que es las Mancornadas, ¿no? Entonces eso era... Que son dos en realidad. Bueno, están sí, unidas, son ¿no? dos que están conectados, ¿no? Por el, no, ¿qué dicen? ¿El mancuerno o algo así? Sí. ¿Sí? Tiene como un arroyito que los comunica. Sí. Entonces, y bueno, entonces mucho del trabajo sí estaba enfocado en estos hábitats acuáticos. Esto es particularmente importante considerando que los llanos de Mojos en su conjunto es el humedal más grande de la Amazonía. De toda la cuenca amazónica, el humedal más grande en realidad son los llanos. Y entonces es muy importante resaltar todo lo que es el mundo acuático, pero a la vez también, por supuesto, los equipos estaban también trabajando en todo lo que son las pampas, los bosques, en tierra, sí, también. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esta investigación y sus resultados. ¿Cuáles son los resultados en referencia a los lagos y las lagunas? ¿Qué características tienen estos lagos? Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque son lagos muy grandes, ¿no? O sea, hay algunos lagos que realmente son grandes, ¿no? Y incluso dependiendo de las condiciones climáticas, teníamos que tener bastante cuidado navegando ahí, porque cuando se pone fuerte el viento, cuando llegue un surf, como estuvimos más o menos operando cuando ya estaban queriendo llegar. Era junio, ¿no? Sí. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque se pueden poner el oleaje bastante interesante. Entonces son grandes, pero no son muy profundos. Ah, no muy profundos. No son muy profundos. 2, 3 metros. En general, los lagos grandes tienen una profundidad promedia de más o menos unos 2 metros y las lagunas más chiquititas hasta apenas 1 metro en algunos casos. Entonces, pero no tienen síntomas de desaparecer, de secarse. En este momento no, pero justamente estos tipos de trabajo y las investigaciones que realizamos ayuda justamente en generar información de base que luego vamos a poder utilizar con fines de monitoreo, no solamente pensando en el tamaño de los lagos, pero también en todo lo que es el tema de calidad de agua, las características, ese tipo de cosas. ¿En estos lagos y lagunas hay islas también? Sí, justamente la tapa del libro y contratapa muestra una de las islas. ¿Y son varias? Son en cada laguna hay algunas, ¿no? Y van variando el tamaño y el número de ellos. Entonces, sí, son espacios súper interesantes y con mucha diversidad también los científicos y las científicas han trabajado el tema de fitoplancton, zooplancton, generando una línea base
de los géneros que están presentes al menos en cada una de las lagunas y también trabajando con macroinvertebrados. Por favor, explícanos qué es el plancton y el fitoplancton. Bueno, son flora y fauna recontra pequeñas que se tiene que justamente ver utilizando microscopios, pero que obviamente que están en el agua. Claro, que están en el agua y que forman básicamente un recurso alimentaria para muchos de los otros animales más grandes que están presentes. Sí. Bueno, hablemos de los más grandes, Robert. Sí. En vegetación, sí. ¿Qué cosa importante se ha encontrado? En vegetación... en plantas. En plantas, bueno, en este caso es importante resaltar la participación de Cibioma, ¿no? Como un centro de investigación de biodiversidad y medio ambiente en la Universidad del Beni, quienes siempre están acompañándonos en las expediciones, y la licenciada Rebeca Rivera ha liderizado el trabajo botánica que ha realizado la expedición, y ella ha encontrado casi 400 especies de plantas entre los 4 sitios, de los cuales varios son nuevos registros para los 2 municipios. ¿Qué significa un nuevo registro? Un nuevo registro significa que, según la información científica registrada, no estaba anteriormente en la lista oficial registrada en el espacio, entonces en este caso en los municipios. De manera similar, ella ha encontrado también algunas plantas que incluso eran nuevos registros para el departamento del Beni, es decir, nunca se había registrado antes en Beni. Y incluso en el caso de vegetación también creo que hay unos 2 o 3 plantas que son nuevos registros para el país. Para Bolivia. Sí. Entonces esto resalta un poquito la importancia de las investigaciones, más allá de su relevancia para los municipios, para los sitios de estudio en sí. Tiene relevancia también en términos de el incremento de conocimiento. Incluso estoy chequeando porque recordé mal, 5 especies para Bolivia. Nuevos para Bolivia de plantas. Entonces, eso implica después una repercusión en la propia ciencia, ¿no? Claro, pues. Alguien viene a investigar uno de ellos y otros tantos para los demás. Sí, y entonces estamos generando información que tiene relevancia más allá del local, que, repito, para nosotros la relevancia local en realidad es lo más importante, porque ¿quiénes van a usar esta información? Las autoridades, los guías de turismo, las empresas locales. Pero es interesante también que estos mismos esfuerzos están generando información que es relevante para el país, y entonces estamos contribuyendo a la ciencia de Bolivia. Y en el otro gran área de la zoología, sí, en la fauna, sí, ¿qué tenemos? Ahí sí. En los lagos de Reyes y Santa Rosa. Bueno, la zona de los lagos. En los lagos están, digamos, una diversidad de peces interesantes que va variando hasta cierto punto entre los lagos. El equipo de otro centro de investigación de la universidad aquí en Beni, en Trinidad, que es el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, CIRA, ellos han trabajado con nosotros, todo un equipo de ellos, en documentar la diversidad de peces en la zona, y han registrado, estoy mirando aquí, 171 especies de peces entre los 4 sitios de estudio, obviamente incluyendo el río Yacuma. Ajá. Estas listas no son exhaustivas porque bueno, pues siempre vamos a poder con más esfuerzo registrar algunas más especies, pero es un buen base, ¿no? Entonces, ¿cuántos registros para el Beni nuevos? Nuevos para el Beni, de ellos 3 especies de ¿Y hay peces. alguno de Bolivia? 2.
Dos nuevos Entonces, registros. sí. Entonces, incluso algunos con más investigación quizás podrían ser nuevas especies para la ciencia. Eso en el caso de peces, en el caso también, si no me equivoco, hay un murciélago y creo que hay un roedor también que están todavía investigando. Pero ese proceso siempre tarda más. Es largo, ¿no? Sí, tienen que hacer verificar, estudios comparar. genéticos, tienen que hacer comparaciones con materiales en diferentes museos en el mundo. Entonces siempre es un proceso básicamente largo, o casi siempre. Entonces en eso estamos. Robert, en este caso de la fauna, generalmente en las conversaciones comunes de la gente como nosotros nomás, se habla de aves y se habla de monos cuando se refiere uno a la fauna de tal o cual lugar. Yeah. ¿Hay además otras especies que hayan llamado la atención a la expedición? No, claro. O sea, que no sean monos, que no sean aves. Mira, anfibios y reptiles es un mundo, ¿no? Y son especies que son muchas veces lo que decimos efemerales, ¿no? Entonces, su probabilidad de detección, que es un término técnico, pero básicamente, ¿cómo puedo explicar? O sea, cuando estamos estudiando un lugar a largo plazo, a lo largo del tiempo van apareciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si pensamos en algunas de las lagartijas y particularmente las serpientes, están o viviendo en los árboles o incluso debajo de la tierra en alguna cueva por una buena parte de su vida y salen cuando tienen hambre. Y si les va bien, puede ser que entren en su cueva y no salen por 2-3 semanas más. Entonces, eso quiere decir que es muy difícil conocer la diversidad completa de un lugar para estas especies, porque son crípticas, lo llamamos crípticas. Entonces, esta información, el Gabriel Callapa, quien ha trabajado todo ese tema para nosotros en la expedición, ha logrado registrar 67 especies de anfibios y reptiles entre los 4 sitios. Y bueno, pues no hay nuevos registros para Bolivia en este caso, pero sí hay un par de nuevos registros para el departamento de Beni y por supuesto muchos nuevos registros para ambos municipios. También, por ejemplo, podemos hablar de, yo estoy absolutamente fascinado con el borochi. Es para mí uno de los símbolos de los llanos. Estamos muy preocupados sobre sus poblaciones, sí, pero felizmente sí se ha registrado esta especie con trampas cámaras en la zona. Entonces sí está, incluso lo hemos escuchado. Incluso lo hemos escuchado del puerto Tucumán, muy cerca del pueblo de Santa Rosa, en las orillas del río Yacuma. Entonces, he mencionado esta mañana también el tema del jaguar. ¿No? Que es una especie que tenemos muchas preocupaciones, sufre de varias amenazas, incluyendo conflictos con la actividad ganadería, de ganadería, y en muchos lugares ya no hay. Hemos ido a otros lugares en el Beni donde nunca hemos registrado, y eso es muy peculiar porque somos muchos, estamos ahí bastante tiempo. Estamos atentos a todo, incluyendo huellas, y tenemos incluso toda una serie de trampas cámaras que ponemos justamente para registrar la fauna. Y entonces era una alegría que en este lugar sí se ha logrado registrar justamente con las trampas cámaras algunos individuos de jaguar, resaltando que todavía en este espacio sí hay. Y tenemos que entonces pensar en esfuerzos de monitoreo y otras acciones de conservación para asegurar que en el futuro que perviva. Va a sobrevivir. Sí. En tu exposición de presentación formal del libro, mencionabas con
inusual alegría las mariposas. Ah, sí. Sí, Cuéntanos. sí. Bueno, las mariposas son un grupo de invertebrados donde el nivel de conocimiento que existe es suficiente para que podamos contextualizar los hallazgos, ¿no ve? El problema es que hay otros grupos de los invertebrados que es todo un universo, una diversidad excepcional. Estamos hablando de miles y miles y miles de especies. Entonces, muchos de estos grupos no tienen un conocimiento muy desarrollado todavía, particularmente en países como Bolivia. Entonces, las mariposas son interesantes porque nos permiten un poquito contextualizar esa parte de la biodiversidad. Y también son interesantes, y es por eso que hay este conocimiento, porque la gente les gustan las mariposas, porque son muy bellas, ¿no? O a los niños. Sí, entonces un biólogo también boliviano, Martina Pasa, ha realizado toda una investigación en la zona y ha registrado 297 especies de mariposas entre los 4 sitios. Y bueno, pues esto es también importante porque mucha gente, hay muchos diferentes tipos de turismo, pero incluso hay personas que les gusta venir y observar mariposas. No son muchos, hay que desarrollar eso, pero es otro tipo de interés que puede tener todo lo que es la actividad turística. Muy interesante todo lo que se refiere a esto de la biodiversidad. Pero también otra faceta de la investigación se dirigió a arqueología. Sí. ¿En qué podemos decir que esto se ha fundado? Porque conocemos arqueología de la zona sur, de la zona central, de la zona este del Beni. Lo llamamos el espacio, el paisaje biocultural Llanos de Mojos, reconociendo la gran importancia de todas las actividades actuales que realizan la gente en este sitio, pero también, por supuesto, también en referencia a todo lo que es la historia de los Llanos de Mojos. Y una de las grandes, digamos, calidades que tiene esta región es que es justamente los sitios arqueológicos. Yo no soy arqueólogo, pero ha sido realmente un gusto para mí trabajar con arqueólogas en estas expediciones y aprender y apreciar un poco más sobre justamente esta increíble diversidad de sitios arqueológicos que tiene los Llanos de Mojos. Entonces, yo no creo que es poco decir que debe ser los Llanos de Mojos por lo menos una de las regiones más importantes a nivel de Sudamérica en términos de sitios arqueológicos, quizás el más importante, porque simplemente la cantidad de sitios es impresionante, pero justamente las investigaciones que estamos realizando en conjunto con la Universidad de Bonn, y bueno, pues en la expedición estaban dos arqueólogas jóvenes bolivianas, Geraldine Fernández y Andrea Cruz, que nos han acompañado y que ellas han realizado toda una investigación y que bueno, pues eso ha revelado por un lado, en conjunto con colegas que han estado manejando drones con tecnología LIDAR, que es básicamente imágenes a través de láser y que despejan el bosque, ¿no? Exacto. Han revelado que, por ejemplo, en esta parte del Beni hay todo otro sistema que está en base a montículos, que ya se conocía de eso, pero esta expedición y el estudio que ellos han hecho ha profundizado este conocimiento y solamente en 15 hectáreas, por ejemplo, en un sitio que se llama Todos Santos, entre Yacuma, el río Yacuma y la laguna de las Manconadas, en 15 hectáreas han documentado más de 4.000 montículos.
4.000. Sí, entonces es un... Pequeños montículos sí, vienen a ser. que son pequeños montículos que seguramente la gente estaban utilizando para su agricultura, pero que son muy diferentes a los camellones y las otras cosas que ya se han documentado. Pero demuestran una actividad humana. Exacto, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, en el primer sitio donde han trabajado ellas, que es el sitio Caracoles, que está sobre el río Yacuma y que en realidad estaba justamente en un albergue, han encontrado también mucha cerámica, como en otros sitios. En total, ellos han identificado como 7 sitios entre los 4 sitios donde estuvimos, 7 sitios arqueológicos, pero en el primero han pasado mucho tiempo porque han encontrado cosas más interesantes. Incluso han encontrado 2 personas, restos de 2 personas, más o menos a una profundidad un poco más de 1 metro y básicamente han hecho toda una serie de investigaciones con colegas en diferentes países que está revelando de que estas 2 personas se datan de 1500 años antes de Cristo. 1500. Entonces más o menos unos 3500 años de edad o atrás. Entonces eso es un dato también muy importante, porque resulta, yo no sabía, pero resulta que sí habían algunas investigaciones anteriores donde sí tenían restos de más o menos, que datan de más o menos 1500 años atrás, y otras investigaciones que datan de más o menos 10.000 años atrás, pero en ese periodo entre medio no había mucha información. Ahora esta es nueva. Entonces este estudio está dando otro tipo de información que otra vez, más allá de su relevancia para el sitio, para el albergue, para el municipio de Santa Rosa, y vale aclarar que todo ese material está depositado ya en el municipio de Santa Rosa. Como para hacer un museo. Sí, pero las investigaciones están dando información que también es relevante para todo lo que es Llanos de Mojos, porque así poco a poco vamos entendiendo que hay esa variación geográfica que has mencionado, pero también ya tenemos información de un periodo donde no había mucha información en términos de información profunda, que es lo que el hallazgo de restos humanos permiten a los investigadores y investigadores realizar en su futuro. Es una nueva información, yo diría que fantástica información, que bueno, ahora los científicos tendrán la tarea de continuarla, profundizarla, no sé, catalogarla, sistematizarla, etcétera, etcétera. Antes de concluir, Robert, ¿qué importancia tiene con esto la región de Mojos para la ciencia? Bueno, es esto. Es una región súper interesante por estas características que ya he mencionado, ¿no? O sea, por un lado, el humedal más grande de la Amazonía. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Eso en parte es porque, bueno, pues la cuenca Madeira, que es justamente donde se encuentran los Llanos de Mojos como parte de la cuenca, esa es la subcuenca amazónica más importante, que lleve más agua y mucho más todavía del sedimento que recibe el río Amazonas. Entonces, esto en sí tiene una importancia porque obviamente eso significa que la cuenca Madeira y los Llanos de Mojos en sí tienen un rol muy importante en lo que es la hidrología de todo lo que es la cuenca. Eso por un lado. Por otro lado tenemos todo el tema de la arqueología que ya hemos hablado. Podemos hablar también del hecho de que la mitad de los pueblos indígenas de Bolivia sí están presentes en el departamento del Beni, y muchos de ellos en los Llanos de Mojos, y que los Llanos de Mojos también es un centro reconocido a nivel internacional en términos de lingüística, ¿no? En términos de lenguas. Entonces,
hay muchas cosas, pero las expediciones permiten que vayamos documentando eso y creo que eso es lo que tenemos que hacer para que podamos, por un lado, tener el conocimiento para tomar decisiones con información, decisiones informadas, pero también para justamente devolver esta información hacia el pueblo boliviano y obviamente con mucho énfasis aquí en el Beni. Énfasis que seguramente va a continuar. Sí. Esperemos tener ya los resultados de la investigación, de la expedición siguiente, ¿no? Sí. Gracias, Robert, por contribuir al conocimiento, a la difusión de esto. No, es un placer. El libro es una publicación de más de 200 páginas y ojalá vengan más investigaciones, más publicaciones, más actividad cultural científica en este caso. Seguimos en Sachemojos. Concurso de artes. La Casa de la Cultura del Beni ha lanzado la convocatoria al Concurso de Artes 2024. El concurso se denomina Profesora Felicia Arce Solís porque es patrocinado por la familia de ella. Este año el certamen llama a los compositores de música, a los fotógrafos, a los talladores de madera, a los pintores y a los poetas. Todos tienen como única condición ser residentes en el Beni. En música, la característica es que se recibirá obras en ritmo taquirari. En pintura, se convoca a presentar obras en cualquier soporte, lienzo, elaboradas en acuarela, en óleo o a lápiz. Debe tener la medida de 40 por 60 centímetros. Los poetas deben tener al menos, los poemas deben tener cuando menos 4 estrofas o 16 versos libres, sin necesidad de rima y con temática libre. Para el tallado de madera, el concurso invita a los artesanos a elaborar una obra de un máximo de 50 centímetros y un mínimo de 30 de altura. Y en fotografía, los participantes deben presentar tomas de la naturaleza, obviamente incluyendo vegetación y fauna regional. Las obras de concurso deben presentarse hasta el 10 de mayo en las oficinas de la Casa de la Cultura del Beni. En cada categoría habrá un jurado que otorgará premio a los 3 mejores. La premiación del concurso de artes Profesora Felicia Arce Solís se realizará el 7 de junio en un acto especial. Calendario histórico regional. Aquí recordamos en este espacio algunos hitos del calendario histórico regional. Calendario histórico regional, año 1682, 25 de marzo. Se funda la primera misión jesuítica mojeña con el nombre de Nuestra Señora de Loreto, en el inicio de la evangelización de la región de Mojos. Lo hizo el sacerdote Pedro Marván con gente de la tribu Maremoto. Se bautizaron ese día más de 500 personas, dice una crónica. Los primeros convertidos a la religión fueron el capitán Yucu, que pasó a llamarse Ignacio Yucu, y la segunda fue su nietecita bautizada María. Su rápido crecimiento indujo a los misioneros a buscar un sustento sostenible. Lo encontraron en el ganado vacuno, que trasladaron desde Santa Cruz. Actualmente, Loreto es municipio autónomo y capital de la provincia Marván. Calendario histórico regional, año 1925, 26 de marzo. Nace Guillermo Aponte Burela en Trinidad. En esta ciudad estudió la primaria y la secundaria la hizo en Oruro y en La Paz. Se graduó médico en la Universidad de La Plata, Argentina. Se especializó en cirugía general en la Universidad de Buenos Aires
y en cirugía infantil en la Facultad de Niños Enfermos de la Universidad de la Sorbona, en Francia. Fue director del Hospital de Cachuela Esperanza y médico en Trinidad. Fue el primer director del Hospital de Niños en La Paz y por 30 años jefe médico de cirugía infantil en el Hospital Obrero de La Paz. Fue presidente del Tribunal de Ética del Colegio Médico de Bolivia, fundador de la Academia de Cirugía y de la Sociedad de Historia de la Medicina. Participó en política y fundó el Partido Socialista. Fue senador y embajador en Venezuela. Falleció en noviembre del año 2007 en La Paz. Calendario histórico regional, año 1954, 27 de marzo. Nace César Alfonso Ligerón Suárez en la ciudad de San Joaquín. Siendo niño, enfermó y sobrevivió a la fiebre hemorrágica boliviana. Estudió la primaria en la Escuela Capitán Horacio Vázquez Sánchez y la secundaria en el Colegio La Salle de Trinidad. Se graduó médico en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Fue director del Servicio Departamental de Salud, fue director del Hospital Presidente Germán Bush. Falleció víctima de la pandemia del COVID-19 en junio del año 2020 en Trinidad. Calendario histórico regional, año 1927, 28 de marzo. Nace Hernán Dorado Claros, en Trinidad. Hizo la primaria en la Escuela Juan Francisco Velarde y en el Colegio Alemán de Cochabamba. Es bachiller del Colegio Nacional 6 de Agosto. Fue gerente de la Casa Comercial Dorado Hermanos. Presidió la Asociación Veniana de Básquetbol. Fundó con otros amigos el Club de Fútbol Independiente y la Federación de Transportistas del Beni. Fue alcalde de Trinidad entre 1966 y 1967. En esa calidad transfirió el antiguo Hospital Guadalupe a la Junta de Vecinos San Vicente para construir la Escuela del Barrio. Expropió un terreno al señor Adrián Suárez para la sede del Cabildo Indigenal y otro al señor Ciro Bravo para viviendas de maestros rurales. Falleció el 11 de junio del año 2016. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sache Mojos. Antes de terminar, quiero contarles que una oyente, Anita Guzmán, no nos pierde pisada. Aporta que don Mauro Méndez, el personaje de Sache Mojos en el programa anterior, fue también docente en la Escuela Normal de Maestros de Trinidad. Eso uno. Otro oyente, Erwin Llarena, comentó que don Mauro fue su profesor de artes plásticas en el intermedio Nicolás Suárez en el año 1977. Otra, una amiga me preguntó por el cuento Petrona la Petita Llorona, que leímos en el programa anterior. El autor es Gerardo Mejía Silva, Chachote, y el cuento es parte de una publicación titulada Poetas y Escritores, editada en 1990 por el grupo Llano en Llamas, generación del 70, que escribieron varios autores. Entre esos autores, además de Chachote Mejía, están Carlos Eloy Chilín Ávila, Fernando Nano Ávila, Susana Correa de Soleto, Orlando Montenegro Melgar, Arnoldo Moreno Matorra, Mario Muñoz Monasterio, Pedro Rivero Gutiérrez, Tacho, Edwin Salas Russo, Gilberto Salvatierra Vargas, Durli Sánchez Justiniano y Selva Libertad Fanti Velarde Hurtado. Poetas y escritores, publicado por la editorial Tiempos del Beni en 1990. El librito pueden encontrarlo en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Beni. Otra, en la exposición literaria realizada la semana pasada en Guayaramerín, es justo indicar que también participó el escritor José Chávez Cuellar. Chavito, como le conocen sus amigos, presentó su obra Beni de la Colonia al Estado Plurinacional. El doctor Chávez entregó varios ejemplares de su libro al Palacio de la Cultura y al colegio que asistió a su conferencia. Aprovechamos también un minuto, algunos segundos, para saludar a la escuela Sofía Calpiñeiro Alex en Cobija, departamento Pando. La escuela fue fundada en 1989. El 20 de marzo cumplió
35 años. Gracias por seguir nuestro espacio cultural semanal. Les prometo más en 7 días.